Bienvenidos. Aquí estamos, hermanos, hermanas, estamos en nuestros clásicos estudios bíblicos que realizamos los martes y los jueves para ustedes. Obviamente, los martes estamos con el Antiguo Testamento y los días jueves con el Nuevo Testamento. Así que bueno, hoy nos toca el Antiguo Testamento, que en este caso estamos llevando adelante lo que es nuestro estudio sobre el libro de Isaías. Ahí estamos, el libro de Isaías. Hoy nos toca capítulo 10. Así que bueno, le voy a pedir a la hermana Anet que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, Señor, una vez más delante de tu presencia nos presentamos, Padre, con un corazón contrito y humillado, agradecido, Señor, porque tú nos has perdonado y porque has permitido, Señor, que hoy podamos reunirnos para seguir estudiando, escudriñando con tus escrituras, Señor, tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Padre, te doy las gracias por este tiempo. Te pido que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras exactas, Señor, en esta noche, para que podamos ser bendecidos, Señor amado, y por sobre todas las cosas, que sea tu palabra, que sea tu verdad la que se esté proclamando y declarando en esta noche. Honra, gloria y alabanza, Señor amado, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Capítulo 10. Vamos a repetir que nos encontramos en una parte de este libro que trata de una serie de profecías. En el capítulo 7 y continúan hasta el capítulo 12. Para decirlo sintéticamente, este capítulo que vamos a estudiar hoy abarca el juicio de Asiria después que Dios ejecute el juicio sobre Israel. También trata la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Estas fueron profecías pronunciadas, siempre reiteramos esto, durante el tiempo del rey Acaz, que era un rey, reitero, malvado. Podemos decir que con un trasfondo tan tenebroso como ese, Isaías presentó sus profecías, hablando a la situación local del pueblo, aunque este profeta también estaba dirigiendo su mirada hacia el futuro, es decir, hacia nosotros y el futuro de los últimos días. A través de entonces de las edades va avanzando hacia la época en que Dios establecería su reino aquí sobre la tierra. Vamos a ver esto al avanzar en nuestros estudios. Este capítulo 10 es otro capítulo muy destacado de la Biblia. Y yo diría, hermanas, que deberíamos destacarlo nosotros, porque hay una relación tremenda, tremenda con estas edades del desarrollo de la humanidad. Aquí se presentan grandes principios de los inmensos planes de Dios para los hombres, pero también para las naciones. Este capítulo se inicia con una breve discusión, vamos a verlo,
sobre los tribunales de aquel tiempo, del tiempo del profeta. Las injusticias de las cortes de la nación quedaron reflejadas precisamente en la cultura del pueblo y en los castigos de Dios. Y como veremos más adelante, Dios utilizaría al pueblo de Asiria para juzgar a su pueblo. Esto que es difícil de entender, lo vamos a desarrollar versículo por versículo. Mire, Asiria fue un símbolo del futuro rey del norte que vendrá para oponerse a la tierra de Manuel en los últimos días. Unos 500 o quizás 700 años antes de la venida, de la primera venida de Cristo. Y Dios utilizó, vamos a ver, al pueblo de Asiria para juzgar, para castigar a Israel. Y esta profecía va más allá del futuro inmediato de los días de Isaías y se extiende hasta los últimos días de la nación de Israel. Isaías identificó a ese periodo designándolo como aquel tiempo, recuerden, aquel tiempo. Y este capítulo va a concluir con una terrible imagen del enemigo acercándose desde el norte en la batalla de Armagedón, que ya la hemos estudiado en otras ocasiones y tal vez refresquemos un poquito de la memoria. Pero vamos a empezar entonces por el capítulo, con el capítulo 10, con el versículo 1, y le voy a pedir a Leticia que nos lea entonces ese versículo 1 del capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Muy bien. Otras traducciones dicen y publican edictos opresivos, es decir, que tenían que representar a la justicia, pero no la practicaban. Estos primeros versículos, para aquellos que han estudiado la filosofía, se parecen mucho al discurso de Platón o de los moralistas de ese tiempo y también posteriores. La excepción notable es que detrás de la justicia humana está la justicia de Dios. El juez y el trono aquí en la tierra tienen que revelar la justicia de Dios y ellos son responsables ante él. Veamos ahora el versículo 2, Anet, versículo 2. Amén. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Este versículo, yo no sé si no lo podemos a veces comparar con nuestros tiempos. Parece que estamos viendo estos versículos como si estuviéramos en la sociedad contemporánea de muchos países. Porque algunos tribunales que deberían administrar justicia y reflejar la justicia de Dios no lo hacen, como no lo hacían en esa época. Y por otra parte, hay cada vez más rebeldía a las leyes. Cada vez aparecen nuevas formas de burlar la acción de la justicia. Y este proceso de degradación parece no tener fin. ¿Existe? Yo diría, hermanos, hermanas, la sensación de que la libertad se está distorsionando en sociedades que produjeron leyes justas, pero que no se cumplen. Cada criminal que es detenido debería recibir un juicio justo y hacer uso de todos los derechos que les corresponden. Pero cuando uno de ellos recibe permisos especiales para disfrutar de la libertad o experimenta una reducción de su condena, el juez que lo ha autorizado no está siendo justo con los otros que merecen
vivir en paz y seguridad, y a quienes la libertad anticipada de estos peligrosos delincuentes los pone en peligro. La justicia humana actúa horrible en estos tiempos. Podemos contar miles de anécdotas que suceden, pero una que está pasando en la Argentina es increíble. No sé si ustedes conocen la historia de ese niño que fue torturado, violado y asesinado por su madre y por su novia. Un hecho que todavía sigue convulsionando en Argentina, pese a que ha pasado más de un año. Y ahora se está juzgando que estas mujeres están viviendo en una cárcel, pero con una libertad medida especial. Se está juzgando a la jueza que, pese a las denuncias que hacían sus abuelos paternos, que habían tenido al niño en adopción porque la madre se había desentendido, luego fue a buscarlo y pidió esta madre con su pareja tener al niño, y pese a las denuncias que hicieron sus abuelos, la jueza le otorgó al niño a esa pareja de lesbianas. Y sucedió todo esto hecho. La justicia actúa. Este es un ejemplo, nada más, hay muchos ejemplos. Es decir, que los órganos que administran la justicia, Dios precisamente los señaló con un dedo acusador. Dios mencionó a los pobres, a las viudas y a los huérfanos como quienes necesitaban justicia. A veces los programas que se han creado para ayudar a los necesitados no han hecho otra cosa que perjudicarlos. Porque hay que entender esto, y lo decimos para los que no han comprendido la dimensión de Dios, que el único que realmente será justo con los pobres es Dios. Y los jueces, al administrar justicia, tenían que haber sido como los representantes de Dios en la tierra. Pero no lo son. Su mayoría son hombres sin Dios los que están ocupando estos cargos. Ellos, los jueces, en aquella época de Isaías y en esta época también, deberían juzgar reconociendo su posición de hacer efectiva en la tierra los principios de la justicia divina. Pero no lo hacen. Aunque a veces juzgan, o mejor dicho, juran poniendo una mano en la Biblia. Es decir, violan decididamente la justicia de Dios. Hubo una época cuando quienes fundaron ciertas naciones eran personas que tenían un gran respeto por la Biblia, aunque algunos de ellos fueron libres pensadores, es decir, muchos eran masones, y no eran creyentes, obviamente, pero respetaban la Biblia. Pero hoy nos hemos alejado en la sociedad de aquellos hombres, y el sistema se ha distanciado de Dios y de su palabra. En algunos países, el que en un tribunal coloque su mano sobre una Biblia para reafirmar su juramento de decir la verdad y nada más que la verdad, constituye una farsa. No consideran el valor de la Biblia como palabra de Dios. Es todo un acto protocolar, nada más. Los abogados no creen, y tampoco creen los miembros del jurado, y la persona que está prestando juramento tampoco cree. Y cuando no se cree, uno puede jurar sobre cualquier libro, por el Quijote de la Mancha, por Platero y yo, por lo que sea.
ahí se nota cómo esta sociedad, a la par de aquella sociedad que vivía el profeta Isaías, estaban degradando, blasfemiando la palabra de Dios. Aquí podemos decir que en este pasaje de Isaías Dios estaba tratando con principios y hasta que un juez representara a Dios no podía representar a la gente. Veamos el versículo 13, Leticia. Amén. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Aquí Dios les estaba diciendo a los jueces que ellos eran sus representantes y que se acercaba el día en el que Él los iba a juzgar. Es decir, cada juez debería reconocer el hecho de que un día deberá presentarse ante Dios y dar cuenta de cómo él o ella ha desempeñado su responsabilidad aquí en la tierra. En aquella época se requería que administrasen justicia tanto a ricos como a pobres y que se les estaba advirtiendo que los jueces injustos en el día del juicio tendrían que presentarse ante un juez verdaderamente justo. Es maravilloso estos versículos primeros del capítulo 10 que nos está poniendo lo que hemos estudiado en otras ocasiones, el tema de la justicia. Vamos al versículo 4, Anet. Amén. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, la distorsión de la justicia en aquella época, y hoy podemos decir casi lo mismo, tendría esa distorsión, nos muestra cómo alcanzaba todas las capas sociales. Afectaba a todas las personas y producía un gran deterioro y una, podríamos decir, degradación social. Pero hoy hemos llegado, en nuestro tiempo, a un nuevo nivel aún más bajo en lo que se refiere a la moralidad. Basta aquellos que se informan o tienen conocimiento de todas las corrupciones que se han constatado permanentemente en casi todos los países que tiene la justicia o lo que se llama el poder judicial. Pero bueno, eso sucedía también en esta época y esto es lo que destacaba el profeta Isaías. Ahora vamos a ver en los próximos capítulos, en los próximos versículos, perdón, el juicio de Asiria después de que ese reino ejecutara el juicio de Dios sobre Israel. Aquí vamos a ver que se encuentra una clave de todo este pasaje bíblico, porque Dios pronunció una de las declaraciones más extrañas que puede haber en la Biblia. Es una declaración difícil de asimilar por muchas personas. Por eso les digo a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a nuestros hermanos y hermanas, que presten atención. Vamos al versículo 5, Leticia. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Este, pues, es el versículo clave del párrafo. Y arroja mucha luz sobre la totalidad del propósito de Dios. Porque el versículo dice que Él utilizaría a Asiria como una vara para castigar a su propio pueblo Israel. Y esto
Seguramente para muchos es sorprendente. Hay algunas versiones que dicen, hay de Asiria vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. De la misma forma en que un padre de aquella época tomaba en sus manos una vara para castigar a su propio hijo, Dios estaba usando a Siria como una vara, como un látigo, podemos decir, y estaba valiéndose de Asiria para disciplinar a su propio pueblo. La destrucción que Asiria causaría es lo que la mano del Señor Dios causaría. Este hecho es difícil de asimilar para el hombre contemporáneo. ¿Qué está pasando hoy día? Reflexionemos. Pasamos, Aneta, al versículo 6. Amén. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser aullado como lobo de las calles. Bueno, es tremendo, ¿no? Dios llegó incluso a decir que él era el responsable de enviar a Sennacherib, el asirio, contra Israel, para enviar al reino de Israel al cautiverio. También desde un punto de vista profético, Asiria era un símbolo de otro reino del norte, al cual Dios usaría en los últimos días de la historia. Muchos estudiosos bíblicos creen que este versículo se refiere a la bestia que sale del mar y que se encuentra mencionada, como ya lo hemos visto, en Apocalipsis, recuerden, versículo 13, y que será la persona que gobierne el imperio romano. Bueno, podríamos especular en cuanto a que el reino o qué nación podría ser, pero no lo vamos a hacer. ¿Y alguien podía dudar de que Dios fuera a usar a una nación impía? Pero tenemos que reconocer que Dios usó a un imperio impío como Asiria para castigar a su pueblo Israel, como hizo en los tiempos del profeta Isaías. Por mucho que nos sorprenda este hecho, diremos únicamente que Dios es el ejecutor de esto. Y Él es quien puede humillar tratando de provocar que nosotros nos despertemos del sueño en que nos encontramos. Por eso es tan importante hacer un estudio versículo por versículo, como estamos diciendo, del tiempo de estos profetas. Porque esta es la palabra de Dios. El profeta la refleja. Nosotros la estudiamos, la analizamos, pero los hechos profetizados se cumplieron y se cumplirán sin lugar a dudas. Vamos a leer, Leticia, los versículos 7 y 8. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desvaigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿No es el Calmo como Carquemis, Amat como Afrad y Samaria como Damasco? Si uno hubiera tenido la posibilidad, bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Digo, la posibilidad de preguntarles a los asirios si estaban siendo usados como una vara para castigar a Israel, bueno, seguramente se hubieran reído, no habrían creído. Y bueno, si también lo hiciéramos a uno de los grandes tiranos que ha tenido este mundo, para preguntarle si era consciente que estaba siendo utilizado como una vara en manos de Dios, que digan que somos unos ridículos. Así tampoco los asirios tenían la más mínima idea
de que estaban siendo impulsados por Dios. Además, nunca lo hubieran admitido, ¿no? El imperio estaba teniendo grandes victorias en todos los frentes. Aun cuando la filosofía o ideas de un pueblo parezcan estar contra Dios mismo, ese pueblo nunca puede alejarse de él. Dios puede utilizar un pueblo pagano como Asiria para cumplir sus propósitos en la historia del mundo. Y así sucedió. Es que el único determinante en el mundo, en la historia de todos los tiempos, es Dios. Nada se hace si no está bajo el consentimiento de Él. Vamos a leer Anete, el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el futuro de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de su altivez de sus ojos. Hay que decir, claro, nosotros que podemos visualizar la historia, como se dice en la jerga futbolística, podemos leer el diario del lunes, después que se dieron todos los resultados, claramente que el orgullo de los asirios los cegó y no pudieron ver cómo eran las cosas en realidad. Porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía y estaba siendo victorioso por donde quiera que fuera. Pero cuando Dios termina de usar a Siria para castigar a su pueblo, ¿qué hace Dios? Se ocuparía de los asirios y los juzgaría. Ellos tampoco escaparían del castigo y la historia es un testimonio de ese hecho. Dios los juzgó y así el profeta Isaías nos muestra que Dios controla y juzga a todas las naciones de la tierra. Cosa que tenemos que tener en cuenta. A veces, en esto, yo que por razones de mi profesión periodística he pasado por el estudio de la geopolítica, de las ideologías y de la historia, a veces no nos explicamos por qué suceden determinados hechos que no tienen una razón lógica que sucedieran en la historia. Pero acá, con lo que el profeta Isaías nos está visualizando, nos vamos despertando claramente que todo se mueve por la mano de Dios. Vamos a leer el versículo 15, Leticia. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Es increíble, qué versos, ¿no? Qué versos estos. Pensemos en la imagen que presenta este versículo. Vamos a pensarlo, miren bien. Yo qué sé, por ejemplo, imaginemos un día andando por un monte y de pronto escuchamos algo que se está dando, digamos, que nos está dando palmadas en la espalda y diciendo, mirá este árbol tan grande que he derribado. Entonces nos dirigimos hacia ese lugar y no vemos nada más que un hacha. Y entonces capaz que le podemos preguntar, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que tú has derribado el árbol? Y seguramente el árbol dirá, está en el suelo, yo lo derribé, pero usted sabe que no puede haber ocurrido así porque el árbol no está. Tiene que haber habido
alguien que utilizó algún instrumento y que hizo representar esa escena ficticia. Bueno, esto señala el caso de lo que fueron Asiria y otras naciones del mundo. Dios ha utilizado naciones, lo hace y lo hará en nuestro tiempo y en el futuro. Y por tal motivo, creemos que las naciones de nuestro tiempo tengan dirigentes que sepan reconocer a Dios a la hora de buscar guía y dirección. Y es lo que no sucede. No recurren a Dios. Por lo tanto, nunca recurren a la paz y a la justicia, porque recurren a los misiles, al enfrentamiento en la guerra, a la muerte. Una de las características de las naciones actuales es la forma en que se fraccionan, además. Se divide mucho más de lo que tendría que tener la humanidad. Y uno de los factores es el desarrollo y podemos decir la creciente influencia de grupos minoritarios. Y ese grupo minoritario domina a naciones. Y esa minoría es la que va adoctrinando, y esa minoría es la que luego crea las grandes mayorías. Si uno que ha estudiado la historia conoce lo que fue Hitler, sabe que Hitler partió de un grupo minúsculo que había en aquellos tiempos en Europa, con ideas realmente increíbles, pero que fue conquistando mediante el engaño a una nación tan impresionante como Alemania, y luego fue conquistando Europa y otros lugares del mundo. Pero también nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, sus discípulos, somos minoría en este mundo. Y podemos decir que uno solo con Dios constituye una mayoría. Por lo tanto, este remanente que conformamos el pueblo de Dios, somos mayorías también, y vamos predicando en el mundo la justicia verdadera. Si usted, estimado amigo, vecina, vecino, hermano, está de parte de Dios, no está con un grupo minoritario, un remanente solamente, porque está con Dios y está con quien está dirigiendo el universo. Aunque no entendamos si no profundizamos los acontecimientos. Seguramente lo podemos decir claramente, hermanos, hermanas, aquellos que están escuchando, muchos concurrentes y creyentes que van a iglesias, y ya no me estoy refiriendo a sectas o como la Iglesia Católica, ni mucho menos, sino iglesias de Cristo, que no han profundizado en estos versículos y no entienden, y a veces se preguntan, aunque no preguntan exteriormente, se preguntan a sí mismos, ¿y por qué Dios hace estas cosas? Dios es el que dirige al mundo. Y vuelvo a repetir que nada se hace si no es bajo su consentimiento. Y Él puede darnos la gracia, como nos da, a través de Jesucristo, y puede dar el fuego, que es su justicia, para aquellos pecadores y aquellos que están bajo la tutela del poderoso del mundo, el enemigo Satanás.
Sigamos con el versículo 20. Leticia. El 20, amén. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Bueno, acá entramos en una parte muy interesante de este capítulo. Este versículo, el profeta Isaías comienza a mirar en el tiempo más allá de las circunstancias inmediatas que conciernen a esto que hemos visto históricamente, los asirios. Había dicho hace un ratito que lo que en este pasaje se denomina aquel tiempo es el día llamado el Día del Señor, que comienza con el periodo de la gran tribulación. Fíjense, hermanos, hermanas, cómo es necesario para entender a los últimos días ver qué pasó en estos tiempos. Bueno, a decir, 500, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Veamos con el que dice Anete el versículo 24. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Esto es como una palabra de consuelo que estaba dando Dios para con el reino de Judá, que será librado de caer cautivo bajo el poder de los asirios. Pero continuemos con el versículo 27, Leticia. Vamos a leer el versículo 27. Amén. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Nuevamente, aquí el profeta Isaías se dirige más allá de su tiempo, hacia aquel tiempo que para él es el futuro. Y vamos a ver, yo les decía mención al famoso tema de la batalla de Armagedón. Y le voy a pedir a Anet que nos lea del versículo 28 al versículo 32. Versículo 28 al 32. Amén. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jebá, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmená se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará Anob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Bueno, tal vez habría que repasar la lectura, pero es una sección notable de la profecía de Isaías. Presenta ciertas posiciones geográficas. Para que ustedes tengan idea, hermanas, todas ellas situadas en el norte de Jerusalén, y muestra la ruta seguida en aquel tiempo por Asiria y por el futuro invasor del norte, que probablemente vendrá de la tierra de Magog, como dice, aunque se lance contra Israel en aquel último día. Esto es algo que se aclara bastante bien en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Anoten por ahí.
capítulo 38 y 39 de Ezequiel, repásenlo. No nos va a dar tiempo hoy para meternos en esos versículos porque no daría para mucho. Observemos los lugares mencionados. Ahí se puede notar que se menciona en primer lugar a Ajat. Y este es un lugar que se encuentra a unos 24 kilómetros al norte de Jerusalén. 24 kilómetros. Migrón se encuentra al sur de Aján, hacia Jerusalén. Y allí se encuentra un despeñadero donde Jonatán logró una victoria sobre los filisteos. Eso lo pueden ver en Primera de Samuel. Y luego se nombra a Geba y a Ramá, que está a unos 10 kilómetros. Anatot, que también se nombra, se encuentra a 5 kilómetros al norte de Jerusalén. 5 kilómetros. Y ese es el lugar de donde procedía el profeta Jeremías. Y Lais se encuentra en el extremo norte de Palestina, en la tribu de Dan. Y tenemos a Madmena, que es un basural al norte de Jerusalén. Se están situando, ¿no? Estamos hablando alrededor todo de Jerusalén. Gebin probablemente se encontraba al norte de Jerusalén, aunque el lugar exacto no es conocido. Y Nob, el último lugar mencionado, se encuentra al norte de Jerusalén y se puede observar allí desde la ciudad. Este pasaje traza claramente el paso del enemigo del norte, que dejó a Jerusalén en estado de parálisis y de derrota. Es muy interesante esto tener en cuenta, ¿no? Veamos ahora el versículo 33, Leticia, versículo 33. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Aquí vemos a Dios interviniendo y liberando a su pueblo. Creo que esto es una referencia que podemos proyectarla hacia la segunda venida de Cristo, para establecer precisamente su reino. Nos da la sensación de que acá está la profecía, como decíamos siempre, que Isaías realizaba para su tiempo, pero que proyectaba hacia el futuro. Y vamos a ver el versículo final. Le voy a pedir a Anette el versículo 34. Amén. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Acá cuando se habla de poderoso, es evidentemente que está hablando de Cristo cuando regrese a esta tierra. Y creemos que nos ha dado una visión tremenda, maravillosa, el profeta Isaías. Si uno tiene que reflexionar sobre lo que hemos leído, empezamos a entender claramente los propósitos de lo que es la justicia de Dios. Sobre hechos puntuales, profetizados previamente por el profeta Isaías, que se cumplieron religiosamente. Y nos proyecta hacia nuestro tiempo y hacia el futuro nuestro. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar bien, porque muchas veces nos quedamos en 2 o 3 o 4 o 10 versículos de la Biblia que, sacados fuera del contexto, sin un análisis histórico, sin un análisis geográfico, a veces pierden el sentido. Por eso insistimos que hay mucha gente que todavía no llega a comprender la justicia de Dios. Bueno, basta leer a veces algunos mensajes que aparecen en determinados Facebook o a veces
sitios de internet, de gente que se pregunta, Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué pasa esto? Entonces ahí está, en este estudio, lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es gracia y salvación, pero también es fuego. Amén. Vamos a seguir avanzando en esto. Lo dejamos por acá porque en algún momento le tenemos que poner un punto. Seguramente en el mes de febrero, cuando volvamos, vamos a repasar nuevamente estos hechos que tienen que ver con la justicia de Dios. El profeta Isaías, en estos capítulos últimos que hemos visto, el 9 y el 10, es maravilloso. Es la información que necesitamos para comenzar a entender a aquellos que todavía no entendieron que somos testigos de Jesucristo, porque ese es el fin claro que Dios ha tenido para nosotros los que vivimos en este mundo. Mandarnos el Salvador. Bueno, hermanas, ¿alguna pregunta, alguna reflexión? Yo sé que puede ser un poquito difícil algunos textos literales de este capítulo, pero he tratado por lo menos de darle un desarrollo lo más fiel, lógicamente, con toda la incapacidad que podamos tener, ¿no? Porque es tan profundo lo que se dice acá que a veces nos cuesta en lo personal traducir lo que Dios nos da, ¿no? Porque no es palabra nuestra, ¿no? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos visto lo que dicen algunos escritores bíblicos también, y de ahí surge el mensaje que podemos dar. Las dejo a ustedes alguna pregunta, alguna reflexión, ¿qué les parece? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Vamos a suponer que entendieron algo. Algo sí. Sí, algo entendimos. No, el tema de este tipo de libros, cuando tiene mucha información y que no es el léxico al que nosotros estamos acostumbrados, a veces cuesta, hay que releerlo y hay que meterse un poquito más como para poder esto llegar a entenderlo mucho mejor, ¿no? Y orar mucho para que el Espíritu Santo nos ayude en ese proceso. Pero o sea, hay mucho para hablar sobre este tema, como usted dice, si no estaríamos hasta el año que viene y hoy terminamos. Pero me quedo mucho con el tema de la justicia. Eh, y sobre el tema de que la palabra justicia, desde como usted dice, cuando al principio de las naciones todas se basaban y tenían como principio para la justicia, la palabra de Dios, partían de una verdad en común, ¿no? Y era más fácil el poder, digamos, el juzgar si está bien, si está mal, según la palabra de Dios. Pero como usted explicaba, a lo largo de los años, y de los siglos y de las situaciones, de las circunstancias, de la naturaleza caída, del hombre caído, del pecado, de todas estas cosas, hemos visto cómo la palabra justicia ha ido dejando de estar ligada directamente a Dios y a su palabra y ha empezado a tener una justicia y una verdad que está justificada y respaldada en lo que el ser humano piensa alejado de Dios. Y por eso es que vemos hoy día las situaciones que vemos en ámbitos políticos, las guerras, bueno, todo lo que vemos hoy en día que sucede. Unos fajados con el otro, otros discutiendo con el otro tomando venganza por mano propia o justicia por mano propia. Es decir, cada uno parte y empieza a tomar una idea, pero no partiendo de la verdad ni de la justicia de Dios, sino de la verdad y la justicia que se han creado ellos mismos tomando el lugar del Dios Todopoderoso.
Entonces, me parece que esto, que deberíamos todos, en sentido general, todos, volver a, como se dice, a la senda antigua, a tener la palabra de Dios como nuestro parámetro, como nuestra guía, como ese camino por el que debemos transitar y encontrar la justicia y la verdad basados en la palabra y no en los pensamientos y en las ideas de los hombres con el yo creo, a mí me parece. No, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios está así establecida y nosotros como seres humanos lo que tenemos es que asimilar, aceptarla y ver las cosas a través del lente de la palabra, que es la palabra de nuestro Señor. Y, y es como, y lo último es cuando a veces uno piensa que, más adelante que también usted habló, que a mí me hace reflexionar, es cuando uno piensa de que Dios, la disciplina de Dios viene de cualquier lado. No, no, no hay una estrategia o hay una manera o hay un método establecido de que para que haya disciplina o castigo, para que el pueblo se vuelva al Señor y se arrepienta de sus pecados. Hay un método que siempre se sigue igual. Hay veces que como acá vimos, ¿no? Dios tomó a un pueblo que vino a Siria, que no, qué cosa eran. El Señor los tomó porque esos eran los instrumentos que él iba a utilizar. Y ahí queda un poco a veces la confusión, ¿no? ¿Cómo va a tomar a hombres pecadores, hombres que no tienen consideración con el ser humano, que están con un corazón corrompido? ¿Cómo Dios va a tomar a estas personas para traerlas a crear castigo para que después el mismo pueblo y el mismo Dios castigue a ese pueblo que vino a castigarlos de mano de Dios? Entonces a veces hay como, parece que es una contradicción, pero no hay contradicción ninguna, porque Dios escudriña los corazones y sabe que esas personas tienen un corazón ya corrompido, corrupto, endurecido. Esa gente no retorna, no va a venir a la presencia, no se le va a ablandar el corazón con la palabra de Dios ni con la presencia de Dios. Va a usar a esas personas, pero a la vez después va a castigar a esas personas. Parece algo medio contradictorio, pero es dentro de lo que nosotros como cristianos tenemos que verlo desde el lente de la fe y de creer que Dios todas las cosas que hace las hace perfectas y las hace por un porqué y las tiene ya preestablecidas. Nosotros no somos quienes ni para juzgar ni para pensar que yo capaz que hubiese hecho, porque ahí volvemos a lo mismo, tomamos justicia y verdad por mano propia y no a través de la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermana. Qué libro este de Isaías. A veces siempre insistimos sobre textos que, claro, son más directos. Siempre hay una percepción de una parte de la concepción de Dios y no podemos dejar de lado lo que el propio Dios a través de su palabra nos dice. Vamos a seguir insistiendo sobre esto, pero vamos a hacer una oración para ir cerrando en este año el último capítulo de estudio por este año. Reitero que estaremos a partir de febrero en la continuidad martes y jueves. Tenemos unas pequeñas vacaciones, no sin decirles que sigan repasando. Son vacaciones de esta relación en esta plataforma, pero ustedes en sus hogares tomen sus Biblias, repasen, si quieren, miren los videos que están instalados en la página de Emisora Logos sobre estos estudios, y siempre hay un tiempo, ¿no? Aunque estemos de vacaciones, tenemos un tiempo para estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración final, agradeciendo especialmente a nuestro Señor Jesucristo, porque a lo largo de este año, Señor, tú te has presentado con tu palabra. Nosotros, inmerecidos de tener
eso tan maravilloso que es tu palabra, tu salvación, tu gracia. Hemos aprendido a lo largo de semana tras semana. Hemos reconocido, Señor, de que no hay otro camino que es el tuyo, personificado por nuestro Señor Jesucristo, a través de la profundidad de nuestro corazón del Espíritu Santo. Por eso, Señor, al finalizar este año, estamos gozosos y agradecidos por habernos escogido para estar semana tras semana destinándote el tiempo de nuestro corazón para que tú nos ilumines, para que tú, Señor, a través de tu palabra, nos disciplines, nos guíes, para que tú nos formes, nos prepares como tus discípulos, para que seamos testigos en el mundo de eso tan maravilloso que es tu gracia, que es tu justicia, esa justicia que hemos aprendido hoy, qué dimensión tiene a través del profeta de Isaías. Por eso, Señor, a lo largo de este año, cada una de las hermanas y hermanos hemos aprendido día tras día de estudio a adorarte. Tú eres la razón de nuestra vida. Señor Jesucristo, el mundo te rechaza y tú nos advertiste que también nos rechazaría. Pero cuando nos rechazan, Señor, somos gozosos porque nos rechazan, porque tú nos amas, porque a ti te rechazan y nos rechazan a nosotros. Que tu justicia, Señor, se posesione de este mundo corrupto. Que tu justicia, Señor, llegue a cada uno de los rincones de este perverso mundo. Que tu justicia con tu espada y armadura pueda combatir al enemigo. Sabemos claramente por las profecías que tú, Señor, ya has triunfado, que el enemigo ya ha sido derrotado, aunque esté dando los últimos sacudones. Gracias, Señor Jesús, por este estudio bíblico que hemos tenido a lo largo de estos meses. Y prepáranos para que en el próximo año, cargados del amor tuyo, podemos llegar a aquellos que necesitan tu palabra como el pan de cada día. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu gracia. Amén y amén. Bueno, hermanas, las esperamos el jueves. Estaremos allí, reitero, háganse un devocional, busquen algunos versículos y bueno, estaremos en la última reunión de este año que ya se va y esperamos ansiosamente el próximo porque cada día, cada año nos acerca cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, Amén. muchas bendiciones para cada una de las familias. Muchas bendiciones. Gracias. Igualmente, Gracias. bendiciones. Nos visualizamos el jueves. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Bye.